Regresé del aeropuerto porque había olvidado mi pasaporte en casa, pero lo que escuché a través de la ventana entre mi hija y mi yerno cambió mi vida para siempre. Era imposible creer lo que mis propios oídos estaban oyendo. Había planeado este viaje durante meses. Todo estaba perfectamente organizado, pero un simple descuido me hizo regresar en el momento exacto para descubrir la verdad más dolorosa de mi existencia. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras de mi propia casa, la casa que había construido con tanto amor y sacrificio durante décadas. Nunca imaginé que regresaría así, con las manos temblorosas buscando entre mis papeles el documento que me permitiría escapar de mi rutina por unos días. El taxi me esperaba afuera con el motor en marcha. El conductor miraba impacientemente su reloj, pero necesitaba encontrar ese maldito pasaporte que estaba segura estaba en el cajón de mi escritorio. Subí corriendo las escaleras, jadeando un poco porque a los 66 años ya no tengo la misma agilidad de antes, pero la emoción del viaje me dio fuerzas. Era mi primera escapada sola en años. Un crucero por el Mediterráneo que había reservado después de meses de ahorrar cada dólar. Mi difunto esposo, Richard, siempre me decía que merecía ver el mundo, pero nunca tuvimos la oportunidad. Ahora, 3 años después de su partida, finalmente me había animado a cumplir ese sueño. Entré sigilosamente por la puerta trasera, tratando de no hacer ruido. Emily y Kevin estaban de visita, como lo hacían todos los domingos, y no quería que supieran que había regresado. Sabía que mi hija se preocuparía innecesariamente y quizás incluso intentaría convencerme de cancelar el viaje. Siempre ha sido sobreprotectora conmigo, especialmente desde que me quedé viuda. Subí de puntillas las escaleras, dirigiéndome a mi dormitorio, donde guardaba el escritorio con todos mis documentos importantes. El pasaporte debía estar allí en el segundo cajón junto con las pólizas de seguro y los papeles bancarios. Todo estaba perfectamente organizado, tal como mis padres siempre me habían enseñado. Pero justo cuando llegué al segundo piso, sus voces llegaron claramente desde la sala. La ventana de mi dormitorio daba al jardín donde estaban sentados, tomando café en el juego de patio de hierro forjado que Richard había comprado para nuestro 20º aniversario de bodas. Al principio, pensé que era una conversación normal, del tipo que todas las parejas jóvenes tienen sobre sus planes futuros. Emily hablaba con esa voz suave que siempre usa cuando está nerviosa. Wakaden respondía con su tono calculado que siempre me había hecho desconfiar un poco, aunque nunca lo admití, ni siquiera a mí misma. Pero las palabras que siguieron hicieron que mi sangre se helara. Me quedé paralizada junto a la ventana, escondida detrás de las cortinas de encaje que yo misma había cosido años atrás. Mi respiración se volvió entrecortada y sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. No podemos esperar más, Emily, decía Kevin con una firmeza que nunca antes había escuchado en él. Tu madre es muy saludable para su edad. Podría fácilmente vivir otros 10 o 15 años. No podemos seguir esperando tanto tiempo. Mi hija respondió con un profundo suspiro, como si hubiera estado cargando un gran peso durante mucho tiempo. Lo sé, Kevin, pero me da miedo. Después de todo, es mi madre. Aunque últimamente, siento que ni siquiera la reconozco más. Eso es exactamente por qué, continuó, está empezando a tomar decisiones por su cuenta, como este ridículo viaje. ¿Qué sigue? Quizás se case con algún viejo de su club de lectura. No podemos dejar que malgaste nuestro futuro en caprichos de la vejez. Las palabras me golpearon, como puñetazos en el estómago. ¿Nuestro futuro? ¿Caprichos de la vejez? ¿De qué exactamente estaban hablando? Mi mente se aceleró, intentando procesar lo que estaba escuchando, pero una parte de mí se negaba a aceptar la realidad de palabras tan crueles. El abogado dice que si podemos probar que está perdiendo sus facultades mentales, podemos obtener la tutela legal, continuó Kevin, y una vez que tengamos control de sus finanzas, podremos tomar las decisiones que realmente importan. Esta casa vale una fortuna, y con sus ahorros, finalmente podríamos comprar el apartamento que queremos. Emily guardó silencio por un momento. Eso se sintió como una eternidad. Contuve la respiración, aferrándome a las cortinas, rogando internamente porque mi hija dijera que no, que esto estaba mal, que nunca haría algo así, a su propia madre. Pero sus siguientes palabras destruyeron completamente mi mundo. Tienes razón, cariño, ya hablé con el Dr. Adams. Está dispuesto a firmar los documentos que necesitamos. Dice que a su edad es fácil argumentar deterioro cognitivo, especialmente si mostramos comportamientos erráticos, como este viaje repentino. Apenas podía respirar. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para evitar caerme. Estos eran mis seres queridos, mi única hija, y el hombre que ella había elegido como su compañero de vida, fríamente, planeando cómo quitarme todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo honesto. El sonido del claxon del taxi interrumpió mis pensamientos. El conductor se estaba impacientando,
probablemente pensando que yo había cambiado de opinión sobre el viaje. Pero ya no estaba pensando en cruceros, ni en pasaportes. Todo en lo que podía pensar eran esas terribles palabras que acababa de oír sobre una traición que nunca habría imaginado que fuera posible. Durante 50 años, construí una vida que pensé que era perfecta, tan ordenada como un reloj suizo. Cada mañana, me despertaba a las 6 en punto. Preparaba café en la misma taza de porcelana blanca que Richard me había regalado en nuestro primer aniversario, y comenzaba mi rutina diaria que nunca variaba. Era una mujer respetada en el vecindario, conocida por mi puntualidad, mi impecable jardín y mi capacidad para organizar las mejores reuniones familiares. Mi casa era mi orgullo. Cada rincón reflejaba años de cuidado meticuloso. Las plantas del jardín crecían frondosas porque las regaba religiosamente cada tarde a las 5. Los muebles relucían porque los abrillantaba cada martes y viernes. Los documentos importantes se archivaban por fecha en el escritorio de caoba que había pertenecido a mi padre. Richard y yo habíamos trabajado incansablemente para construir esta vida. Él como contador en una empresa textil durante 30 años, y yo como maestra de primaria durante 25. Nunca tuvimos lujos extravagantes, pero nunca nos faltó nada. Ahorramos cada dólar, calculamos cada gasto y planeamos cada inversión, siempre pensando en el futuro de Emily. Cuando nació nuestra hija, sentí que la vida finalmente tenía un significado completo. Era un bebé hermoso y tranquilo que dormía toda la noche desde los 3 meses. La crié con la certeza de que sería una mujer exitosa y, sobre todo, una buena persona. Le enseñé valores, principios, la importancia del trabajo honesto y el respeto por los demás. Emily fue una estudiante ejemplar durante toda su educación. Nunca me dio problemas serios, siempre obtuvo excelentes calificaciones, participó en actividades escolares y tuvo amigos de familias respetables. Cuando se graduó de la universidad con honores, Richard y yo lloramos de emoción durante la ceremonia de graduación. La recuerdo con su vestido verde mar ese día, radiante de felicidad, abrazándonos y diciéndonos que todo lo que había logrado era gracias a nuestro ejemplo y dedicación. Prometió que algún día nos compensaría por todo el esfuerzo que habíamos invertido en su educación. Nunca imaginé que esa compensación sería arrebatarme todo lo que poseía. Conoció a Kevin cuando tenía 28 años en una conferencia de trabajo. Él era contador como Richard, guapo, educado, con un futuro prometedor. Al principio me cayó bien. Hablaba con respeto y ayudaba con las tareas domésticas cuando venía a cenar. Parecía genuinamente enamorado de mi hija. Richard lo aprobó de inmediato, diciendo que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Se casaron en una ceremonia pequeña pero elegante en nuestro jardín. Me encargué de todos los detalles, las flores, la comida, las decoraciones. Emily lucía radiante con su vestido de novia color marfil, y Kevin no le quitaba los ojos de encima. Pensé que habían encontrado el amor verdadero, tal como Richard y yo décadas atrás. Los primeros años de su matrimonio parecían un cuento de hadas. Vivían en un apartamento modesto cerca del centro de la ciudad, pero siempre estaban felices cuando nos visitaban los domingos. Emily horneaba los postres que le había enseñado a hacer de niña, y Kevin ayudaba a Richard con pequeñas reparaciones en la casa. Éramos una familia unida, o eso creía. Después de la muerte de Richard hace 3 años, sentí que el mundo se derrumbaba sobre mis hombros. 43 años de matrimonio no se olvidan de la noche a la mañana. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a él. Durante los primeros meses, apenas podía funcionar. Lloraba constantemente y había perdido completamente el apetito. Emily y Kevin fueron mi apoyo durante esos tiempos difíciles. Venían todos los días, me traían comidas preparadas y se quedaban a hacerme compañía en las noches más duras. Mi hija durmió conmigo durante las primeras semanas, sosteniéndome cuando las pesadillas me despertaban a medianoche. Kevin se encargó del papeleo legal, las reclamaciones de seguros, todo lo que yo no tenía fuerzas para gestionar. Poco a poco, recuperé mi voluntad de vivir. Empecé a cuidar mi jardín de nuevo, retomé mis rutinas de limpieza y volví a cocinar. Emily sugirió que me uniera al club de lectura del vecindario, tomara clases de yoga y realizar actividades para conocer gente nueva. Al principio me resistí, pero finalmente seguí su consejo. La vida comenzó a tener color de nuevo. Hice amigas en el club de lectura, mujeres de mi edad, que también eran viudas y entendían exactamente por lo que estaba pasando. Empecé a disfrutar de pequeños placeres, una taza de té por las tardes, una buena novela, charlas con los vecinos sobre las flores del jardín. Incluso empecé a pensar en viajar. Richard siempre había querido ver Europa, pero nunca tuvimos la oportunidad ni suficiente dinero. Ahora, con la casa pagada y algunos ahorros acumulados, finalmente podía permitirme cumplir el sueño que habíamos compartido durante tantos años. Cuando le conté a Emily y Kevin mis planes de viaje, su reacción fue extraña. No mostraron la emoción que esperaba,
sino más bien preocupación. Dijeron que era peligroso para una mujer de mi edad viajar sola, que podía enfermar lejos de casa, que era mejor esperar, y quizás ellos podrían acompañarme en el futuro. Pero yo ya había tomado una decisión. Por primera vez en décadas, quería hacer algo solo, para mí sin pedir permiso, sin considerar las opiniones de los demás. Me sentía libre, independiente, capaz de tomar mis propias decisiones. Richard habría estado orgulloso de verme tan decidida y valiente. Organicé todo, meticulosamente, el pasaporte, las reservas, el seguro de viaje, la ropa adecuada. Incluso compré una maleta nueva, de un rojo vibrante, porque me parecía alegre y optimista. Estaba tan emocionada como una niña pequeña esperando la Navidad. Nunca sospeché que esta emoción, esta nueva independencia que me hacía sentir tan orgullosa era precisamente lo que estaba alimentando los siniestros planes que acababa de escuchar desde mi propia ventana. El problema es que todavía está muy lúcida, continuó Kevin, mientras yo permanecía escondida detrás de las cortinas, sintiendo mi mundo desmoronarse, palabra por palabra. Pero el Dr. Adams dice que eso no importa. Con algunos testimonios de comportamiento errático y su edad, podemos conseguir que la declaren mentalmente incompetente, sin muchos problemas. Emily suspiró profundamente. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Conoces a mi mamá? Kevin es más inteligente de lo que parece. Durante años, manejó las finanzas del hogar cuando papá estaba vivo. Nunca cometió errores con los números. Por eso mismo tenemos que actuar rápido, respondió él con una frialdad que me heló la sangre. Cuanto más esperemos, más difícil será convencer a un juez. Pero si presentamos el caso correctamente, mostrando que está tomando decisiones impulsivas como gastar dinero en viajes innecesarios, puede argumentar un juicio deteriorado. Las palabras me atravesaron el pecho como afiladas dagas. Viajes innecesarios, juicio deteriorado. ¿Cómo podían hablar de mí así? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, alimentado con mi leche, consolado durante cada pesadilla infantil, estar planeando destruir mi vida de una manera tan cruel? Ya hablé con Susan también, añadió Emily, mencionando a mi mejor amiga del club de lectura. Le dije que estaba preocupada, porque mamá había estado actuando extraño últimamente, que a veces se confunde con las fechas, que repite las mismas historias una y otra vez. Mi corazón se detuvo completamente. Susan era mi confidente, la persona con quien compartía mis alegrías y preocupaciones cada martes tomando café. ¿Había estado Emily envenenando nuestra amistad con mentiras sobre mi salud mental? ¿Por cuánto tiempo había estado tejiendo esta red de engaño a mis espaldas? Excelente, Kevin aprobó. Necesitamos que parezca un patrón de comportamiento preocupante. ¿Qué más puedes conseguir? Bueno, también podríamos hablar con la señora Gabel, la vecina de al lado. Siempre ha sido un poco chismosa. Si le digo que estoy preocupada por la salud mental de mamá, seguramente comenzará a inventar cosas que ha notado. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo estaban planeando robar mis activos, estaban sistemáticamente destruyendo mi reputación, mi red de apoyo social, todo lo que me daba un sentido de pertenencia y dignidad en la comunidad donde había vivido durante décadas. Perfecto, dijo Kevin, y no olvides documentar cualquier cosa extraña que haga. Si se levanta en medio de la noche, si se olvida de pagar una factura, si se equivoca con un nombre, todo puede ser usado como evidencia. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que durante meses, quizás años, mi propia hija me había estado observando, como un depredador observa a su presa, esperando cualquier desliz, cualquier momento normal de vulnerabilidad humana para usar en mi contra. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Emily. Es lo más valioso que tiene. Una vez que tengamos la tutela, podemos venderla fácilmente. Diremos que es demasiado grande para ella, que necesita estar en un lugar más seguro con cuidado especializado. Nadie cuestionará esa decisión, especialmente si ya ha sido declarada incompetente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero rápidamente la sequé. No podía dejar que me vieran llorar. No podía darles ni siquiera esa satisfacción. Esta casa era más que una propiedad. Era el hogar donde había criado a mi hija, donde había amado a mi esposo, donde todos los momentos más importantes de mi vida habían sucedido. ¿Y qué hacemos con ella después de eso?, preguntó Emily con una voz tan casual como si estuviera hablando del clima. Hay varias opciones. Podríamos buscar un asilo de ancianos barato, uno de esos donde el gobierno subsidia parte del costo, con su pensión y lo que quede. Después de vender la casa y pagar nuestras deudas, debería ser suficiente para mantener ella cómoda. Estaban hablando de encerrarme en un hogar como si fuera un mueble viejo que ya no necesitaban, pero no querían tirar por completo. Mi mente trabajaba frenéticamente,
tratando de procesar la magnitud de esta traición, la frialdad con la que estaban planeando el robo de toda mi vida, aunque pensándolo mejor. Kevin continuó, tal vez una instalación privada, pero más lejos, sería mejor. Así, no tendremos que visitarla tan a menudo, y ella no podrá causar problemas con los vecinos o viejos conocidos. Emily se rió, una risa corta y amarga. Nunca la había oído antes. Tienes razón. Cuanto más lejos, mejor. Así, podemos vivir en paz sin preocuparnos de que alguien pueda creerle si intenta contar una versión diferente de la historia. El plan era perfecto, diabólicamente perfecto. Me aislarían de todo mi mundo conocido, de todas las personas que podrían ayudarme o creer mi versión de la historia. Me convertirían en una anciana confundida y abandonada, en un lugar extraño mientras ellos disfrutaban todo lo que Richard y yo habíamos construido durante décadas de sacrificio. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Emily, y en su voz detecté una impaciencia que hizo que mi sangre se helara. La próxima semana, mientras ella está de viaje, podemos empezar a mover algunas cosas. Revisaremos sus papeles, fotografiaremos los documentos importantes, quizás incluso tomaremos algunas joyas y objetos de valor sin que sea inmediatamente noticeable. Mi respiración se volvió entrecortada. No solo iban a robarme legalmente, sino que también iban a saquear mi casa mientras yo estaba fuera, confiando en ellos. Probablemente ya habían estado haciendo inventarios mentales durante sus visitas dominicales, calculando el valor de cada objeto, cada recuerdo, cada reliquia familiar. Ten cuidado con las joyas de la abuela, advirtió Emily. Mamá las conoce de memoria. Se daría cuenta si falta alguna. No te preocupes, respondió Kevin. Solo tomaremos algunas piezas menos llamativas al principio. Para cuando ella se dé cuenta, será demasiado tarde para que pueda hacer algo al respecto. La bocina del taxi sonó de nuevo, más insistente esta vez. El conductor probablemente pensó que había cambiado de opinión sobre el viaje, pero ya no podía pensar en cruceros o pasaportes. Mi mente estaba completamente concentrada en esta revelación devastadora que había cambiado mi vida para siempre. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para planear qué hacer. No podía enfrentarlos. Ahora, no estaba lista. Necesitaba ser inteligente, estratégica. Pensaban que era una anciana ingenua que era fácil de manipular, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Clara. Permanezco inmóvil detrás de las cortinas durante varios minutos después de que terminaron de hablar, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mi mente se llenó de recuerdos que ahora adquirían un significado completamente diferente, como piezas de un siniestro rompecabezas que finalmente encajaban en su lugar. ¿Cuántas veces habían? Emily comentó casualmente sobre mi supuesta confusión con las fechas. ¿Cuántas veces había insistido Kevin en revisar mis estados bancarios para ayudarme? ¿Cuántas veces habían intercambiado miradas cómplices que yo había interpretado como amor de pareja cuando en realidad eran conspiraciones contra mí? Recordé esa tarde hace 2 meses cuando Emily vino de visita y me encontró buscando mis gafas de lectura. Mamá, ¿las llevas puestas?, había dicho con una extraña sonrisa, pero yo recordaba claramente haberlas dejado en la mesita de noche. Ahora me preguntaba si las había movido deliberadamente para poder contar después esa historia como evidencia de mi declive mental. También recordé cuando Kevin tan amablemente se ofreció a acompañarme al banco para simplificar mi papeleo. Insistió en que sería más fácil si él tuviera acceso a mis cuentas para ayudarme con los pagos mensuales. Había interpretado esa oferta como amor filial, pero ahora entendía que solo estaba sentando las bases para obtener el control total de mis finanzas. Las veces que Emily había sugerido que debería considerar vender la casa porque era demasiado grande para una persona. Las veces que había comentado lo caro que era mantener una propiedad tan grande. Las veces que había hablado sobre las ventajas de vivir en una residencia de ancianos donde tendría más compañía y cuidado profesional. Cada conversación, cada sugerencia, cada gesto de supuesta preocupación había sido parte de un plan meticulosamente diseñado para convencerme de renunciar voluntariamente a mi independencia. Y cuando eso no funcionó, decidieron quitármela por la fuerza legal. Mis manos temblaban al recordar la visita del Dr. Adams la semana pasada. Se había presentado sin cita previa, diciendo que Emily había llamado, preocupada por mi salud. Me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si me había sentido confundida últimamente, sobre si había experimentado episodios de desorientación. Había respondido honestamente que me sentía perfectamente bien, pero él siguió insistiendo.
tomando notas en una pequeña libreta. Ahora entendía que esa visita no había sido una consulta médica, había sido una evaluación para respaldar su declaración de mi incapacidad mental. El Dr. Adams, a quien había confiado durante años, estaba coludiendo con mi propia familia para destruir mi vida. ¿Cuándo había comenzado esta conspiración? Había comenzado inmediatamente después de la muerte de Rachel, cuando estaba en mi momento más vulnerable y necesitaba su apoyo. ¿O había comenzado incluso antes, mientras mi esposo todavía estaba vivo, esperando pacientemente el momento adecuado para ejecutar su plan? La idea de que habían estado fingiendo amor y preocupación mientras planeaban mi destrucción me llenó de una rabia que nunca antes había sentido. Pero junto con la rabia llegó una profunda y devastadora tristeza. Mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses, alimentado con mi cuerpo, educado con mis valores, me consideraba un obstáculo para su felicidad. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Qué había hecho mal para criar a una persona capaz de traicionarme tan cruelmente? ¿Había sido demasiado generosa, demasiado permisiva, o quizás no lo suficientemente estricta al enseñarle sobre gratitud y respeto hacia sus padres? Richard siempre decía que Emily era perfecta, que era la hija que cualquier padre soñaría tener. ¿Cómo habría reaccionado él ante esta traición? ¿Se habría sentido tan responsable como yo me sentía ahora? ¿O habría visto las señales que yo había pasado por alto durante todos estos años? El sonido de sus voces interrumpió mis pensamientos dolorosos. Se estaban despidiendo, preparándose para irse. Oí el chirrido de las sillas al moverse, pasos en el patio, las últimas palabras de una conversación que había destruido mi mundo para siempre. Recuerda, cariño, decía Kevin, no podemos cambiar de repente nuestra actitud hacia ella. Tenemos que seguir siendo la hija y el yerno perfectos hasta que todo sea legal. Lo sé, respondió Emily, aunque se me está haciendo más difícil fingir afecto cuando la veo gastar dinero en cosas innecesarias como ese viaje. Pero, tienes razón, tenemos que mantener las apariencias hasta que tengamos todo bajo control. Fingir afecto. Esas palabras me golpearon más fuerte que todas las demás. Durante años, había interpretado sus abrazos, sus besos en mi mejilla, sus te quiero, mamá, como expresiones genuinas de amor filial. Ahora descubría que todo había sido una elaborada actuación, una máscara para ocultar su desprecio y codicia. Oí que la puerta principal se abría y cerraba. Sus pasos se alejaron por el camino de entrada. El sonido del motor de su coche arrancó y gradualmente se desvaneció en la distancia. Solo entonces me permití derrumbarme en la cama, mi cuerpo temblando por el impacto de todo lo que había descubierto. La bocina del taxi seguía sonando. Afuera, cada vez más impaciente. Tendría que bajar y cancelar el viaje, inventar alguna excusa. No podía irme. Ahora, sabiendo lo que sabía, necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir cómo enfrentar esta devastadora traición. Pero mientras me dirigía hacia la ventana para hacerle señas al conductor, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si no cancelaba el viaje? ¿Y si usaba su plan de revisar mis cosas mientras estaba fuera para observarlos, sin que se dieran cuenta? ¿Y si fingía ser la anciana ingenua que ellos creían que era mientras en realidad investigaba la verdadera profundidad de su traición? Habían subestimado gravemente a Clara. Pensaban que era una viuda vulnerable fácil de manipular, pero estaban a punto de descubrir que la mujer que había construido una vida con Richard, que había criado a una hija y administrado un hogar durante décadas, tenía recursos y fuerza que ni siquiera podían imaginar. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que realmente significa enfrentarse a una mujer que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Bajé las escaleras con pasos firmes y decididos, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. El conductor del taxi pareció aliviado cuando aparecí en la puerta principal con mi maleta roja y una sonrisa que, aunque forzada, debió parecer convincente. Disculpen la demora, dije con la voz más calmada que pude manejar. Estoy lista para el aeropuerto. Ahora, durante todo el trayecto, mantuve una conversación casual con el conductor, comentando sobre el clima y mi emoción por el crucero. Pero mi mente estaba acelerada, planeando cada movimiento. No podía permitir que Emily y Kevin sospecharan que había descubierto su plan. Mi única ventaja era que ellos creían que me tenían completamente engañada. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, llamé a Susan desde un teléfono público. Necesitaba saber exactamente lo que Emily le había dicho sobre mi supuesto declive mental. Susan, querida, comencé naturalmente. Estoy en el aeropuerto a punto de irme, pero quería preguntarte algo. ¿Has notado algo extraño en mí últimamente? Hubo una pausa incómoda antes de que Susan respondiera. Bueno, Clara, la verdad es que Emily vino a verme hace unas semanas. Estaba muy preocupada por ti. Dijo que habías estado un poco confundida con las cosas. Mi estómago se tensó,
pero mantuve mi voz serena. Confundida como exactamente, ella dijo que repetías las mismas historias varias veces, que a veces olvidabas donde ponías las cosas, que habías tenido algunos episodios de desorientación. Le dije que no había notado nada inusual, pero ella insistió en que era muy sutil y que tal vez no me había dado cuenta de que el veneno se estaba extendiendo exactamente como ellos habían planeado. ¿Y qué más dijo? Ella también mencionó que estabas tomando decisiones impulsivas, como este viaje. Dijo que estaba preocupada porque no era típico de ti hacer algo tan espontáneo, sin consultar a la familia. Cada palabra confirmaba la profundidad de su traición. Habían estado construyendo una narrativa cuidadosamente diseñada para hacer que mis decisiones independientes parecieran síntomas de demencia. Susan, quiero que sepas que me siento perfectamente bien. Si alguna vez notas algo genuinamente preocupante en mi comportamiento, por favor dime directamente. ¿Está bien? Por supuesto, querida, aunque, debo admitir, Emily parecía realmente angustiada. Tal vez deberías hablar con ella cuando regreses. Después de colgar, fui a la tienda de regalos del aeropuerto y compré una grabadora de audio pequeña y discreta. Si ellos iban a usar mis palabras en mi contra, yo también podía jugar ese juego. Durante el vuelo, mentalmente elaboré una estrategia detallada para los próximos días. El crucero fue una tortura emocional, rodeada de parejas felices y familias amorosas. No podía dejar de pensar en la traición que me esperaba en casa. Cada noche sola en mi cabina, lloraba en silencio por la hija que creía tener, que en realidad nunca había existido, pero también usé ese tiempo para fortalecer mi determinación. No sería derrotada tan fácilmente. Cuando regresé 5 días después, actué como si nada hubiera pasado. Les conté a Emily y Kevin sobre el viaje con entusiasmo genuino, mostrándoles fotos y regalos que había traído. Ellos sonrieron y hicieron preguntas, pero veo la impaciencia en sus ojos, la ansiedad por saber si yo había notado algo diferente en la casa, y, efectivamente, varias cosas habían sido sutilmente movidas. Los documentos de mi escritorio estaban en un orden diferente. Algunas piezas menores de joyería faltaban de mi joyero. Incluso habían tomado fotos de ciertos muebles y pinturas, probablemente para calcular su valor de reventa. Pero yo fingí no notar nada, actuando como la anciana distraída que ellos creían que era. Durante las siguientes semanas, comencé mi propia investigación, silenciosa. Primero, concerté una cita con mi abogado de confianza, Arthur. Sin mencionar nada a Emily, le expliqué que quería revisar mi testamento y asegurarme de que todos mis documentos legales estuvieran en orden. ¿Hay algún problema específico que le preocupe?, preguntó Arthur, notando algo en mi tono. Digamos que he comenzado a cuestionar algunas cosas sobre las personas en quienes confiaba, respondí con cuidado. ¿Sería posible hacer algunos cambios sin que nadie más se entere por ahora? Arthur, quien había sido amigo de Rachel durante décadas, asintió con comprensión. Por supuesto. Todo lo que discutamos aquí está protegido por el secreto profesional abogado-cliente. También comencé a documentar en secreto cada interacción con Emily y Kevin, cada comentario sobre mi supuesta confusión, cada sugerencia sobre vender la casa, cada pregunta sobre mis finanzas. Quedó registrada en mi pequeño dispositivo. Pronto, tendría suficiente evidencia de su patrón de manipulación. Pero la investigación más reveladora ocurrió cuando decidí seguir a Kevin una tarde. Yo había notado que últimamente salía temprano del trabajo los miércoles, y mi instinto me decía que había algo más. Me puse un sombrero grande y gafas de sol, sintiéndome ridícula, pero decidida a descubrir la verdad. Lo seguí hasta una cafetería al otro lado del pueblo donde se encontró con una mujer joven con 2 niños pequeños. Mi corazón se detuvo cuando lo vi abrazarla y besar a los niños como si fueran suyos. Esto no era una reunión de negocios ni un encuentro casual con un amigo. Me senté en una mesa distante escondida detrás de un periódico y observé durante una hora cómo Kevin actuaba como un padre y esposo amoroso con esta familia secreta. Los niños lo llamaban papá. La mujer le hablaba con la intimidad de una esposa de toda la vida. Cuando se despidieron, él le entregó un sobre que claramente contenía dinero. La última pieza del rompecabezas encajó. Kevin no solo planeaba robarme para financiar su vida con Emily, también mantenía en secreto a otra familia. Mi hija no era solo una víctima de sus manipulaciones. Ella también era su cómplice inconsciente en un engaño mucho mayor. Esa noche, mientras fingía ver televisión en la sala de estar, Emily y Kevin estaban hablando en la cocina, pensando que yo no podía escucharlos. Mi grabadora oculta capturó cada palabra mientras planeaban el siguiente paso en su estrategia para que me declararan incompetente. El Dr. Evans dice que necesita más evidencia documentada. Kevin decía,
comportamiento errático, lapsos de memoria significativos, decisiones financieras cuestionables. Podríamos esconder su medicación para la presión arterial, sugirió Emily. Si se siente mareada o confundida, sería fácil convencer a cualquiera de que está perdiendo sus facultades. La crueldad de esa sugerencia me quitó el aliento. Estaban dispuestos a arriesgar mi salud física para lograr sus objetivos. Ya no había ninguna duda de que estas personas eran capaces de cualquier cosa, pero yo también me estaba preparando. La guerra había comenzado, y ellos no sabían que su oponente ya conocía todas sus cartas. El enfrentamiento llegó un martes por la tarde cuando Emily vino sola para su visita semanal. Yo había estado evitando que vinieran juntos. Necesitaba separar las piezas de su alianza para debilitarlos. Preparé café en mi mejor juego de porcelana como siempre lo hacía, pero esta vez cada gesto fue calculado con precisión militar. Mamá, he estado pensando mucho en tu bienestar. Emily comenzó con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. Kevin y yo pensamos que podría ser una buena idea para ti hablar con alguien sobre cómo te has estado sintiendo últimamente. Coloqué la taza de café frente a ella con las manos perfectamente firmes. ¿Alguien como quién? Cariño, bueno, tal vez un especialista. El Dr. Adams conoce algunos psicólogos muy buenos que trabajan con personas de tu edad. No es nada serio, solo para asegurarte de que estás procesando el fallecimiento de papá y todos los cambios. Bueno, ahí estaba el comienzo del siguiente paso en su plan. Ella quería llevarme a un psicólogo que probablemente también estaba en su conspiración, alguien que documentaría oficialmente mi supuesta decadencia mental. Decidí que era hora de empezar a revelar mis cartas, pero gradualmente. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Me senté frente a ella, estudiando cada micro expresión en su rostro. ¿Crees que he estado actuando de manera extraña últimamente? Ella evitó mi mirada directa. No extrañamente, mamá, pero bueno, he notado algunas cosas, pequeños lapsos de memoria, algunas decisiones que parecen un poco impulsivas. ¿Cómo qué decisiones exactamente? El viaje, por ejemplo. Nunca habías hecho nada así sin consultarnos primero, y a veces repites las mismas historias o buscas cosas que están justo frente a ti. Cada palabra salió de su boca como si hubiera ensayado el discurso docenas de veces. Probablemente lo había hecho. ¿Sabes lo que es gracioso, Emily? Susan me dijo que fuiste a hablar con ella sobre mis supuestos problemas de memoria. Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Solo estaba preocupada. Mamá, quería una segunda opinión de alguien que te conoce bien. Y el Dr. Adams, estabas tan preocupada que tuviste que llamarlo para que viniera, sin que yo pidiera una consulta. Ella estaba claramente nerviosa. Ahora, sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su taza de café. Mamá, no, entiendo por qué estás cuestionando todo esto. Solo queremos lo mejor para ti. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. La misma ventana desde la que había escuchado la conversación que cambió mi vida. ¿Sabes qué más es curioso, mi querida hija? Ayer encontré algo muy interesante en el banco. Su rostro se puso visiblemente pálido. ¿En el banco? Sí. Resulta que alguien ha estado haciendo consultas sobre mis cuentas, preguntando sobre procedimientos para transferir fondos en caso de incapacidad mental. ¿No te parece extraño? Emily se puso de pie abruptamente, derramando un poco de café sobre la mesa. Mamá, creo que estás malinterpretando las cosas. ¿De verdad? Me giré hacia ella con una sonrisa que sabía que era intimidante. Entonces quizás puedas explicar por qué el collar de perlas de mi abuela desapareció de mi joyero, o por qué mis documentos de escritorio han sido constantemente movidos, o por qué tienes copias de mis llaves de la casa que nunca te di. Cada acusación la golpeó como una bofetada. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta cuando su máscara de la hija preocupada finalmente se desmoronó. ¿Has estado espiándonos? Logró preguntar. Su voz ya no era dulce. No necesito espiar en mi propia casa, Emily. Solo necesito prestar atención a lo que sucede bajo mi propio techo. Justo entonces, como si fuera convocado por telepatía, Kevin llegó. Lo escuché usar su llave para entrar, confirmando mis sospechas de que tenían libre acceso a mi casa cuando yo no estaba. Sus pasos fueron directo a la sala de estar, donde nos encontró en medio de nuestro enfrentamiento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, pero su tono no era de genuina confusión, era el tono de alguien que sabía exactamente lo que estaba sucediendo y estaba evaluando cuánto daño se había hecho. Tu esposa estaba explicándome por qué cree que necesito ayuda psicológica, respondí con una calma que no sentía, y le estaba contando sobre mi visita al banco. Kevin intercambió una mirada rápida con Emily, una comunicación silenciosa que confirmó mis peores sospechas sobre su coordinación. Clara, creo que hay un malentendido. Oh, no hay malentendido,
Kevin. De hecho, creo que finalmente entiendo todo. Perfectamente. Caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón superior y saqué una carpeta que había estado preparando durante semanas. Por ejemplo, entiendo que has estado visitando a una mujer llamada María los miércoles por la tarde. Una mujer con 2 niños que te llaman papi. El color completamente se desvaneció de su rostro. Emily lo miró con genuina conmoción, claramente, sin saber nada sobre su familia secreta. ¿De qué está hablando? No te lo ha contado. Tu maravilloso esposo, querida. Kevin ha estado manteniendo otra familia durante al menos 3 años. Los niños tienen alrededor de 5 y 7 años. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dos casados? 6 años, susurró Emily, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su matrimonio había estado vivo desde el principio. Exactamente, lo que significa que Kevin ya tenía esta otra familia cuando se casó contigo. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde consiguió el dinero para mantener los hogares con el salario de contador que él afirma tener? Kevin finalmente encontró su voz, pero ya no era la del encantador yerno que yo había fingido conocer. Esto no es asunto tuyo, vieja entrometida. Ah, ahí está la personalidad real que has estado ocultando. Sonreí con satisfacción cuando finalmente su máscara cayó. ¿Sabes qué más descubrí, Kevin? No eres contador en la empresa donde dijiste que trabajabas. De hecho, esa empresa cerró hace 2 años. Emily se desplomó en el sofá, con el rostro entre las manos. ¿Sobre qué más has estado mintiendo? Oh, querida, dije con una compasión que era completamente genuina por primera vez en semanas. Tú también eres una víctima de este hombre, pero desafortunadamente, eso no cambia el hecho de que elegiste traicionarme para beneficiarlo a él. La habitación se llenó de un silencio tenso y peligroso. Los tres sabíamos que no había vuelta atrás, que todas las cartas estaban sobre la mesa, y que la guerra abierta finalmente había comenzado. Kevin se levantó abruptamente, con los puños apretados y una expresión en su rostro que nunca antes había visto. No quedaba nada del yerno educado y encantador que había conocido durante años. ¿Sabes qué, vieja? Estoy cansado de fingir que me importas. Deberías haber mantenido la boca cerrada y dejar que las cosas siguieran su curso natural. Emily levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Kevin, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre es un obstáculo molesto que debería haber aceptado su lugar hace mucho tiempo. Su voz tenía una crueldad que me heló la sangre. Las mujeres de su edad deberían estar agradecidas de que alguien las cuide, no jugando a ser detective. Pero antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Los tres nos quedamos inmóviles como si nos hubieran pillado en el acto, lo cual en cierto modo era exactamente lo que había sucedido. ¿Esperas a alguien?, preguntó Emily con voz temblorosa. Sonreí con la primera satisfacción genuina que había sentido en semanas. De hecho, sí. Disculpen un momento. Cuando abrí la puerta, Arthur estaba en el umbral con una mujer joven en traje que no reconocí de inmediato. Clara, parece que llegamos justo a tiempo. Perfectamente a tiempo, confirmé. Emily, Kevin, me gustaría presentarles a mi abogado, Arthur, a quien ya conocen, y a la detective Miller, a quien he contratado durante las últimas semanas. La conmoción en sus rostros era evidente. Kevin intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. No entiendo qué está pasando aquí. La detective Miller sacó una carpeta de su maletín. Señor Martin, durante las últimas 3 semanas, hemos estado investigando sus actividades financieras y personales a solicitud de la señora Clara. Tenemos evidencia fotográfica de sus reuniones con María Mentés y sus hijos, registros de transferencias bancarias a su cuenta y documentación completa de su empleo fraudulento. Emily se levantó lentamente, como en trance. Mamá, ¿cuánto tiempo ha sabido todo esto? Desde el día en que supuestamente me fui de viaje, cuando vine. Volví por mi pasaporte y los escuché a ustedes dos planeando cómo robar toda mi vida. ¿Pero tú te fuiste de viaje? Ella protestó débilmente. Sí, lo hice, pero no antes de instalar cámaras de seguridad ocultas por toda la casa y contratar profesionales para documentar cada uno de sus movimientos mientras yo estaba fuera. Arthur abrió su propia carpeta. Tenemos grabaciones de video de ambos revisando los documentos privados de Clara, fotografiando sus pertenencias y quitando joyas y objetos de valor. También tenemos las grabaciones de audio de sus conversaciones sobre los planes para declararla mentalmente incompetente. Kevin finalmente perdió por completo su compostura. Esto es ridículo. Emily es su hija. Tiene derecho a preocuparse por el bienestar de su madre. ¿Preocupada? El detective Miller sonrió fríamente. ¿Es eso lo que llaman conspirar para cometer fraude, robo y secuestro? Porque eso es exactamente lo que documentamos. ¿Secuestro? Emily preguntó con voz quebrada. Sí,
querida, respondí con genuina tristeza. Planear que me internen involuntariamente en una institución mental basándose en evidencia fabricada constituye secuestro según la ley. En ese momento, como si la situación no pudiera volverse más dramática, alguien más tocó la puerta. Esta vez, fue Arthur quien fue a abrirla, regresando con una mujer que reconocí inmediatamente de mis fotos de vigilancia. Era María, la otra familia secreta de Kevin. Disculpen la interrupción, dijo María, su voz firme pero nerviosa. Soy María Mentees y necesito hablar con Kevin inmediatamente. Kevin se puso verde. María, ¿qué haces aquí? Vine porque finalmente descubrí toda la verdad sobre ti, Kevin, y también porque esta señora, señaló al detective Miller, vino y me hizo preguntas que me abrieron los ojos por completo. Emily miró de un lado a otro entre Kevin y María como si estuviera viendo una película surrealista. Le preguntó a María, ¿cuánto tiempo llevas casada con él? ¿Casada? María se rió amargamente. Me dijo que estaba divorciado, que su ex esposa se había llevado todo en el acuerdo, y por eso no podíamos casarnos oficialmente hasta que su situación financiera mejorara. Se volvió hacia Emily. ¿Quién eres tú? Soy su esposa, susurró Emily, su esposa legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. María se apoyó contra la pared como si hubiera recibido un golpe físico. Su esposa, pero hemos estado juntos durante 4 años. Mis hijos creen que él es su padre. Emily y Kevin han estado casados durante 6 años, le informé suavemente, lo que significa que ambas han sido víctimas de las mentiras de este hombre todo este tiempo. El detective Miller ve el momento para continuar su informe. Nuestra investigación revela que Kevin ha estado usando el dinero que obtuvo de Emily y las pequeñas cantidades que robó de Clara para mantener su doble vida. Pero eso no era suficiente para sus necesidades, por lo que desarrolló este plan para acceder a toda la herencia de Clara. María se volvió hacia Kevin con una furia palpable. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado robándole a una anciana para darme dinero a mí y a mis hijos? No es robo. Kevin protestó desesperadamente. Fue solo una reasignación temporal de recursos. Reasignación temporal. Arthur se rió sin humor. Planear fraudulentamente que declaren mentalmente incompetente a alguien para robar sus activos no es una reasignación temporal. Es un delito federal. En ese momento, vi algo que no esperaba. Emily se levantó lentamente y caminó hacia Kevin. Por un segundo, pensé que iba a defenderlo, a apoyarlo, a pesar de todo lo que se había revelado. En cambio, le dio una bofetada en la cara, un sonido que resonó en la habitación. Eres un mentiroso, un ladrón y un manipulador, gritó, con una voz que no había escuchado desde que era una niña pequeña haciendo berrinches. Tú me hiciste cómplice de traicionar a mi propia madre por dinero que ni siquiera era para nosotros, sino para mantener a tu otra familia. Kevin se tocó la mejilla con sorpresa genuina. Emily, puedo explicar todo esto. No hay nada que explicar, intervino María. Tus mentiras han arruinado demasiadas vidas. Mis hijos van a crecer preguntándose por qué su padre desapareció de sus vidas. La detective Miller cerró su carpeta con satisfacción profesional. Señor Martin, tengo aquí una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También tengo órdenes de congelar todas sus cuentas bancarias mientras se investiga el origen de los fondos. La llegada de oficiales de policía transformó mi sala de estar en una escena de una película de crimen. Kevin fue esposado mientras protestaba por su inocencia con una desesperación que era casi patética de ver. Sus gritos sobre malentendidos y conspiraciones en su contra resonaron por la casa mientras lo llevaban al coche patrulla. Emily se había derrumbado completamente en el sofá, llorando de una manera que no había visto desde que era una niña pequeña. María se paró junto a la ventana, abrazándose a sí misma mientras veía cómo se llevaban al hombre que había destruido su vida y la vida de sus hijos. La detective Miller continuó, documentando todo meticulosamente, preparando el caso que aseguraría que Caden pagara por cada uno de sus crímenes. Arthur se acercó a mí con una expresión de admiración mezclada con preocupación. Clara, debo admitir que manejaste esto brillantemente, pero ¿cómo te sientes ahora que todo está al descubierto? Era una pregunta compleja. Por un lado, sentí una profunda satisfacción al ver que finalmente se hacía justicia. Kevin había manipulado y lastimado a demasiadas personas y merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero por otro lado, mirando a mi hija destrozada y a la traumatizada María, no pude evitar sentir una abrumadora tristeza por todo el daño que se había causado. Me siento aliviada de que la verdad haya salido a la luz, respondí honestamente, pero también devastada por todo lo que se ha perdido en el proceso. La detective Miller guardó sus documentos y se acercó. Señora Clara,
Yo quiero que sepas que tu valentía para investigar y enfrentar esta situación probablemente salvó no solo tus bienes, sino que también evitó que Kevin victimizara a otras personas. Nuestra investigación reveló que había estado explorando esquemas similares con otras viudas en la comunidad. Esa información me impactó profundamente. Yo no había sido la única en su lista de víctimas potenciales. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad podrían haber sufrido lo que yo estaba a punto de sufrir si no hubiera descubierto sus planes a tiempo? María finalmente habló, con la voz quebrada pero decidida. Señora Clara, quiero disculparme por todo lo que ha sucedido. No sabía nada sobre usted ni sobre los planes de Kevin. Si hubiera sabido que el dinero que nos dio provenía de actividades criminales, nunca lo habría aceptado. Me acerqué a ella y toqué suavemente su brazo. Querida, tú también eres una víctima de este hombre. No tienes nada por lo que disculparte. Ambas hemos sido engañadas por alguien que era un experto en manipulación. ¿Qué va a pasar con mis hijos?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Aman a Kevin como a un padre. ¿Cómo les explico que todo fue una mentira? Era una pregunta desgarradora sin respuestas fáciles. Los niños son resilientes, dije, aunque sabía que sonaba insuficiente. Con amor y apoyo, pueden superar esto. Y tal vez ahora tendrán la oportunidad de conocer a su verdadero padre sin que las mentiras de Kevin se interpongan en el camino. Arthur intervino con información práctica. María, como parte de la investigación, podremos rastrear los fondos que Kevin te proporcionó. Si ese dinero provenía de actividades criminales, el Estado podría ofrecer alguna forma de compensación o asistencia durante la transición. Emily finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que he hecho. No hay palabras para expresar lo arrepentida que estoy. Me senté a su lado, sintiendo el peso de todos los años que habíamos perdido debido a las manipulaciones de Kevin. Emily, necesito entender algo. ¿Alguna vez creíste realmente que estaba perdiendo mis facultades mentales, o siempre supiste que estabas mintiendo? Se cubrió el rostro con las manos. Al principio, Kevin me convenció de que realmente estabas mostrando signos de confusión. Decía que era normal, que yo no los notaba porque te veía tan a menudo, pero que él podía verlo más objetivamente. Poco a poco, empecé a buscar evidencia de lo que decía, y cuando no la encontraba, me convencía de que la había pasado por alto o la había malinterpretado. Era una técnica de manipulación psicológica sofisticada. Kevin había lavado el cerebro de mi hija gradualmente, haciéndola dudar de su propia percepción y juicio. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no era cierto? Creo que en el fondo siempre supe que algo andaba mal, pero Kevin era tan convincente, tan seguro de sí mismo, y honestamente, la idea de tener acceso a tu patrimonio era tentadora. Estamos endeudados hasta el cuello, mamá. Kevin me dijo que era la única manera de salvar nuestro futuro. El detective Miller tomó notas cuidadosas. Ese es el patrón exacto que vemos en los casos de manipulación financiera. El perpetrador identifica vulnerabilidades financieras y emocionales, luego las explotaba sistemáticamente. Arthur abrió una nueva carpeta. Clara, hay algo más que necesitamos discutir. Durante nuestra investigación, descubrimos que Kevin había comenzado a falsificar tu firma en algunos documentos bancarios. Afortunadamente, lo detuvimos antes de que pudiera realizar transferencias significativas, pero necesitamos asegurarnos de que todas tus cuentas estén seguras. La revelación de que había estado falsificando mi firma me golpeó como otra bofetada. ¿Qué tipo de documentos? Formularios de cambio de beneficiario, solicitudes de tarjetas de crédito adicionales, algunas consultas sobre préstamos contra el valor de tu casa. Estaba preparando múltiples vías para acceder a tus fondos una vez que tuviera control legal. María movió la cabeza incrédula. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Todas las señales estaban ahí, pero quería creer sus mentiras porque la alternativa era enfrentar que estaba criando a mis hijos sola. No te culpes, le dije firmemente. Kevin era un depredador experimentado. Sabía exactamente cómo manipular nuestras esperanzas y miedos. La detective Miller cerró su cuaderno. Con toda la evidencia que hemos reunido, Kevin enfrentará múltiples cargos: fraude bancario, falsificación, intento de secuestro, y posiblemente más a medida que la investigación continúe. Estamos hablando de una sentencia de prisión significativa. Mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, me di cuenta de que aunque había ganado esta batalla, las cicatrices emocionales tardarían mucho tiempo en sanar. Mi relación con Emily estaba dañada, quizás irreparablemente. María y sus hijos tendrían que reconstruir sus vidas desde cero, y yo tendría que aprender a confiar de nuevo después de esta devastadora traición. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi propia vida nuevamente. 6 meses después, estaba sentada en mi cafetería favorita con Susan, observando cómo la vida había tomado giros que nunca podría haber imaginado. El juicio de Kevin había terminado la semana anterior con una sentencia de 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude y falsificación. Se había hecho justicia,
pero las heridas emocionales todavía se estaban curando lentamente. Susan removió su café con una expresión pensativa. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta situación, Clara? La forma en que manejaste todo. Nunca te vi venir. Reí suavemente, la primera risa genuina que había tenido en mucho tiempo. Para ser honesta, yo tampoco me vi venir. No creo que ni siquiera supiera de lo que era capaz hasta que me vi obligada a descubrirlo. Mi relación con Emily había sido el aspecto más complejo de toda esta experiencia. Durante los primeros meses después del arresto de Kevin, apenas habíamos hablado. Ella estaba lidiando con el divorcio, la bancarrota personal y la terapia psicológica para procesar años de manipulación emocional. Yo necesitaba espacio para sanar de la traición y decidir si era posible reconstruir nuestra relación madre-hija. ¿Has sabido de Emily últimamente?, preguntó Susan como si hubiera leído mi mente. Hablamos por teléfono la semana pasada, respondí con cuidado. Ella vive en un pequeño apartamento en el centro, trabajando dobles turnos para pagar sus deudas. La terapia parece estar ayudándola a entender cómo Kevin manipuló su percepción de la realidad durante tanto tiempo. Era extraño hablar de mi propia hija como si fuera una conocida lejana, pero esa era la realidad actual de nuestra relación. El perdón era un proceso gradual, y, aunque había comenzado a perdonarla intelectualmente, mi corazón aún necesitaba tiempo para sanar completamente. ¿Y qué hay de María y sus hijos? Esa es una historia más esperanzadora. María resultó ser una mujer increíblemente fuerte. Logró localizar al padre biológico de sus hijos, que los había estado buscando durante años. Kevin le había dicho que ella había muerto en un accidente mientras le decía a ella que él los había abandonado. Susan movió la cabeza con disgusto. Ese hombre era verdaderamente malvado. Lo era, pero lo sorprendente es que María y yo hemos desarrollado una amistad genuina. Nos reunimos para almorzar una vez al mes y sus hijos me llaman abuela. Clara, es extraño cómo algo tan destructivo puede eventualmente crear conexiones inesperadas. La ironía no pasó desapercibida para mí. Había ganado una especie de familia sustituta a través de la traición de mi familia biológica. Los hijos de María, de 5 y 7 años, habían aceptado mi presencia en sus vidas con la facilidad natural de los niños. Para ellos, yo era solo otro adulto cariñoso que había aparecido en su mundo, no un símbolo de las mentiras de su falso padre. ¿Y tus planes de viaje?, preguntó Susan con una sonrisa de complicidad. ¿Sigues pensando en explorar el mundo? De hecho, tengo reservas para una gira por Grecia el próximo mes, dije, sintiéndome orgullosa. Y María va a cuidar mi casa mientras estoy fuera. Es divertido como la vida te da exactamente lo que necesitas cuando menos lo esperas. Habíamos decidido que Susan también se quedaría algunas noches, convirtiendo mi ausencia en una especie de reunión prolongada para amigas. La idea de tener mujeres de confianza cuidando mi hogar me daba una paz que no había sentido en años. ¿No tienes miedo de viajar sola a tu edad?, preguntó Susan, repitiendo la misma pregunta que Emily y Kevin habían usado para manipularme. Tengo 66, no 96, respondí con firmeza. Y después de todo lo que enfrenté este año, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que tu propia hija estaba planeando robarte toda tu vida? Habíamos decidido mantener los detalles más sórdidos del caso fuera del ojo público para proteger a los hijos de María, pero la comunidad sabía lo suficiente como para que mi reputación hubiera cambiado por completo. Ya no me veían como la viuda vulnerable que necesitaba protección, sino como la mujer astuta que había desenmascarado a un criminal sofisticado. ¿Sabes cuál es la parte más liberadora de todo esto?, dije. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas únicamente en lo que quiero, no en lo que otros esperan de mí o en cómo mis decisiones les afectarán. Susan asintió con comprensión. Es como si hubieras redescubierto partes de ti misma que olvidaste que existían. Exactamente. Durante años, fui una esposa, una madre, una nuera, una vecina, siempre definida por mis relaciones con los demás. Ahora, estoy redescubriendo quién es Clara como individuo independiente. Es emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era Arthur con noticias sobre la liquidación final de los bienes de Kevin. Clara, tengo buenas noticias. Logramos recuperar casi todo el dinero que te robó, más intereses. También pudimos asegurar un fondo de compensación para María y sus hijos. Después de colgar, me di cuenta de que este capítulo de mi vida finalmente se cerraba. Todos los cabos sueltos se estaban atando. Todas las cuentas se estaban saldando. Era hora de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Susan mientras caminábamos de regreso a nuestros autos. Me detuve y pensé cuidadosamente en su pregunta. ¿Arrepentimientos? No sobre cómo manejé la situación una vez que descubrí la verdad, pero sí me arrepiento de no haber confiado más en mis instintos durante todos esos años. Hubo señales, pequeñas cosas que me molestaban sobre Kevin,
pero las ignoré porque quería que Emily fuera feliz. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la calle mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Creo que el mayor regalo que me dio esta terrible experiencia fue la confirmación de que soy más fuerte y capaz de lo que nunca creí. Durante años, me vi a mí misma como alguien que necesitaba protección y cuidado, pero resulta que soy perfectamente capaz de protegerme y cuidarme a mí misma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa tranquila pero ya no solitaria, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo rostro de 66 años, pero sus ojos tenían una fuerza y determinación que no estaban allí antes. Mañana, empezaría a empacar para Grecia. La semana siguiente, tenía una cita para aprender a usar una computadora. El próximo mes, María y yo habíamos planeado tomar clases de baile juntas. Mi vida estaba llena de posibilidades nuevas y emocionantes. Me fui a la cama esa noche con una profunda sensación de paz que no había sentido en años. Estaba sola en mi casa, pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se sentía como libertad en lugar de abandono. Había sobrevivido a la traición más profunda imaginable y había salido del otro lado más fuerte y sabia. Estoy sola, pensé mientras me quedaba dormida, pero por primera vez, estoy en paz.